Tras conocerse el decreto 444 de 2020, en el que se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, con el cual el gobierno aspira a manejar los recursos para atender la crisis del coronavirus, mandatarios locales y congresistas alertaron sobre la posibilidad de que se quiten recursos a los entes departamentales para favorecer al sector financiero. En primer lugar, el artículo 3 establece que la plata del fondo provendrá, entre otras fuentes, del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE, que forma parte del Sistema General de Regalías, y el Fondo de Pensiones Territoriales FOMPET, que tiene como función recaudar los recursos para que las entidades territoriales cubran sus pasivos pensionales. 14.8 billones de pesos van a provenir de la utilización, en el contexto de esta emergencia económica y social, de los recursos que el país ha venido ahorrando en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero, en virtud a que esta crisis en materia de salud pública se combina con unos deterioros en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de factores absolutamente ajenos a la voluntad del gobierno. Esos recursos que el país ha ido acumulando y los fue acumulando en las épocas de vacas gordas son para usar en este momento en las épocas de vacas flacas y para atender las emergencias derivadas de esa reducción en los precios del petróleo. ¿Cuánto vale esos recursos? Aproximadamente a pesos de hoy, unos 12.1 billones de pesos. En segundo lugar, y esa es la segunda fuente de recursos, nosotros tenemos unos ahorros de naturaleza pensional cuyo soporte y cuya utilización no se va a materializar sino pasados unos 10 años a partir de este momento o 15 años a partir de este momento. Es decir, lo que estamos haciendo es adelantando la utilización de esos recursos del fondo llamado FOMPET por un monto de 2.7 billones de pesos con el argumento de que esos recursos serán restablecidos al FOMPET par y paso con las necesidades que va teniendo. El argumento principal de las críticas es que este decreto busca centralizar los recursos de estos dos fondos que son recolectados por las entidades territoriales y que ellas podrían distribuir autónomamente para atender la crisis. Otro de los artículos que ha generado polémica es el número 4, que está relacionado con el uso de esos dineros. Según dicta el inciso número 3, la plata de ese fondo, que será administrado por el Ministerio de Hacienda, se podrá utilizar para inyectar liquidez en medio de la crisis al sector financiero. Inaudito que el gobierno nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas. Abuso absurdo que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares. La gente en las ciudades nos está pidiendo subsidios, mercados, clínicas, dotación médica, elevamos la solicitud y el gobierno nacional define con decreto 444 que los recursos del FAE y el FOMPET, que son nuestros recursos, vayan a resolver la liquidez de los bancos. Hemos venido reclamando, junto con alcaldes y gobernadores, el giro urgente de recursos para que puedan acondicionar el sistema hospitalario y extrahospitalario, los equipos de bioseguridad y la compra masiva de alimentos para la población vulnerable. Pero la respuesta del gobierno ha sido el decreto 444, que en lugar de darles, les quita sus recursos del FAE y del FOMPET para dárselos a los bancos, al sector financiero y eventualmente a los privados. Ese decreto debe ser modificado. Los recursos son para los hospitales y no para los bancos. Los alcaldes, fundamentalmente de las ciudades capitales, tienen hoy la responsabilidad, pero la más eficiente posibilidad también, de asegurar que en los hospitales haya equipos suficientes para el personal médico y paramédico que atenderá a los enfermos y adecuar coliseos, hoteles y otros espacios para atención eventual de camas hospitalarias, así como la compra masiva de alimentos para la población vulnerable. Gírenles la plata a los alcaldes y gobernadores con ese fin preciso. No es para los bancos, no es para el sector financiero, es para salvar vidas. Acabamos de terminar una videoconferencia con el señor presidente de la República, en la que también participaron los demás gobernadores de Colombia y los alcaldes de ciudades capitales. Le hemos pedido al presidente que nos aclare los alcances del decreto 444. Queremos trabajar de manera coordinada y armónica, como hoy lo demanda el país. Las regiones necesitamos más recursos, necesitamos flexibilizar los recursos de regalías, los recursos del FOMPET. Le hemos pedido al presidente de la República, las regiones somos sus mejores aliados para poder atender esta emergencia. Este es un momento de serenidad, de calma. Estos no son momentos de enfrentarnos, estos no son momentos de generar división. El virus del coronavirus lo enfrentamos de manera armónica y coordinada. Eso lo demanda hoy el país.
Por eso a las 2 de la tarde, un equipo nuestro, el director ejecutivo de la Federación y el señor gobernador de Cundinamarca, se van a reunir con el equipo económico de la Presidencia de la República para definir el camino y los apoyos del gobierno nacional para enfrentar esta crisis. Esta medida no contribuye a facilitar que se pueda superar esta crisis y por el contrario, destina recursos para la liquidez de, por ejemplo, el sistema bancario, cuando lo que se requiere hoy es proteger la vida y las condiciones de vida de la gente que más lo necesita y en general de la población. A través de una carta al presidente Iván Duque, 87 congresistas de diferentes partidos solicitaron la reforma del decreto. Reformar a la mayor brevedad el decreto legislativo 444 de 2020 para evitar que la financiación del Fondo de Mitigación de Emergencias se haga a expensas de los ingresos y ahorros de las entidades territoriales que deben soportar enormes presiones fiscales como consecuencia de la crisis actual. Esta centralización de recursos que corresponde a departamentos y municipios contradice abiertamente la descentralización consagrada en la Constitución política, puede ralentizar la acción integral del Estado para atender la emergencia actual en las regiones del país y le resta capacidad de acción a los entes territoriales en medio de la mayor crisis que hayamos enfrentado en nuestra historia reciente. Invitamos al Gobierno Nacional a establecer claramente que en ningún momento los recursos canalizados en el marco del estado de emergencia económica, social y ambiental podrán ser utilizados para rescatar, financiar o aliviar al sector financiero, sino que serán invertidos en propósitos directamente asociados a la contención y mitigación de la pandemia COVID-19. Por su parte, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño y el director del Departamento Nacional de Planeación Luis Alberto Rodríguez desmintieron la información. Este decreto puede ser calificado, como ya lo están haciendo alcaldes y gobernadores, de centralizador y concentrador de recursos de dinero público de las regiones para ser manejados desde la Casa de Nariño y con el fin de apoyar a los bancos? Falso. Es absolutamente falso que estemos concentrando recursos. Lo que estamos concentrando efectivamente en esta decisión es la estrategia y la responsabilidad. El Gobierno Nacional está adquiriendo, como acaba de decir el señor viceministro, el compromiso de devolver unos recursos que no existían. Hace 2 semanas, hace una semana, no existían estos cerca de 15 billones de pesos, que no va a permitir, primero, guardar la salud de los colombianos y segundo, darle una transferencia adicional en recursos a los informales que se quedaron sin qué hacer en estos días, a los señores que en Familias en Acción sus recursos no le alcanzaba para estos días porque tienen más gastos. Esos recursos los vamos a usar para la salud y para darle en efectivo a las personas que durante estos días están viviendo una crisis, no solo la del coronavirus, sino los efectos económicos que han tenido en su bolsillo. Pero adicionalmente, vale la pena resaltar que así como lo ha dicho el viceministro, no solo estamos adquiriendo un compromiso como Gobierno Nacional de comprometernos a pagar unos recursos que las regiones usarían después del 2040, lo estamos usando hoy para la salud y para los más vulnerables, sino que adicionalmente esos recursos lo haremos de forma coordinada, porque por ejemplo, para poder llevar recursos a los hospitales públicos de Medellín, de Guapi, en Chocó, en Quibdó, por supuesto que lo haremos de manera coordinada, como lo hemos hecho, por ejemplo, hace unos par de días con el gobernador de Cundinamarca y con la señora alcaldesa de Bogotá, donde estábamos coordinando esfuerzos. Por ejemplo, conversábamos y le contábamos nosotros algunas iniciativas que teníamos para poderles permitir a ellos desahorrar recursos que normalmente les toma años ejecutar en el Sistema General de Regalías, en el FOMPET. Ese tipo de actividades, ese tipo de iniciativas, por supuesto que las haremos coordinadas. Y también la ejecución para la salud de los colombianos, para proteger a los colombianos, pero adicionalmente los recursos para que le den efectivo a los que están viviendo una tragedia económica, efectivamente lo haremos de manera coordinada, con gobernadores, con alcaldes, con el Congreso de la República, con todas las personas que crean que tienen buenas ideas para proteger a los colombianos, para cuidar a los colombianos y para mantener el flujo de recursos en el bolsillo de los más vulnerables. Yo quiero complementar esa respuesta con un comentario. Ninguno de los recursos que se están asignando son para la banca. Nosotros tenemos que ser absolutamente claros. Ninguno de los recursos son para la banca. Nosotros estamos dándole recursos a los ciudadanos que más lo necesitan. Nadie está saliendo a salvar un banco, nadie está saliendo a salvar al sector financiero. Lo que nosotros estamos es dotando de recursos para que la señora que tiene un restaurante de barrio pueda tener acceso a nuevos créditos, a nuevas situaciones si presenta un problema por tener que cerrar su restaurante. Nosotros, con recursos del FOMPET y el FAE que están administrando el FOME, no vamos a dotar al sistema financiero de recursos. Los recursos
para dar créditos y para apalancar mayores inversiones están garantizados a través de otros mecanismos como son la capitalización del Fondo Nacional de Garantías.